Tenía un tema para compartir con ustedes, hermanos, es que acerca de las pruebas y las dificultades, ¿no? Entendiendo las pruebas que vienen de parte de Dios. ¿Y sabe por qué quería compartirlo hoy con ustedes, hermanos? Porque he notado en este último tiempo cómo los hermanos pasan por pruebas y dificultades, caen en un problema, salen de otro para caer en otro problema más y se sienten muchas veces tan, a veces oprimidos, se sienten que van como a explotar a algunos hermanos porque le pasan tantas cosas, tantos problemas, tantas dificultades y que a veces no sabemos qué hacer o qué es lo que está pasando en mi vida, qué está queriéndome decir Dios. Y la verdad que he visto muchísimo en este tiempo, cuando converso con los hermanos, cuando me cuentan de las cosas que les ocurren, y la verdad que creo que en el único lugar que nosotros podemos llegar a encontrar una respuesta es en su palabra. Es el Señor el que nos puede hablar y nos puede mostrar qué es lo que está pasando. Así que vamos a ir al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago vamos a ver, es un pasaje por excelencia cada vez que hablamos de pruebas y dificultades. La sabiduría que viene de Dios, dice ahí, ¿no es cierto? Hermanos míos, dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, ya vamos a tratar de ir explicando brevemente algunas cosas acerca de lo que hemos leído, ¿no? Y este escritor la verdad que es muy claro a la hora de hablar con respecto a las dificultades y pruebas que los hijos de Dios o cualquiera de nosotros podamos estar pasando. Es sorprendente, como les decía, ¿no?, que muchos creyentes pasan por distintas pruebas y dificultades, ¿no? Pruebas que se han transformado en periodos de tiempo, inclusive por mucho tiempo, periodos largos de tiempo. Hay hermanos que pasan por un fragor de una batalla, pareciera, ¿no? Como les decía, salen de una prueba, entran en otra, y es como si estuviesen, imagínense, esos ring de boxeo. Y uno entra a ese ring y la campana no suena nunca. Estamos siendo de un lado para el otro, y la verdad que se pone realmente difícil. Clamamos a Dios para que Él nos dé un respiro, ¿no? Pero sin respuesta alguna. Y hay problemas en el hogar,
Hay problemas económicos, problemas de salud, problemas espirituales. La lista, hermanos, podría ser interminable de problemas. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos algún problema con el cual estamos lidiando. Las fuerzas se agotan, la paciencia se termina y no alcanzamos a comprender los planes de Dios. Nos parece todo tan injusto y más de una ocasión clamamos y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Y decimos, ¿no? ¿Hasta dónde, Señor, quieres llegar con todo esto? ¿Qué vas a hacer con mi vida? ¿Qué, hasta ya estoy no solamente en el suelo, estoy en un subsuelo y estoy más profundo, hasta no veo, no toco fondo. ¿Dónde está? Le dejo como una recomendación, si usted quiere puede leer en algún momento el Salmo 88 y usted va a ver una radiografía de una persona que está pasando por una aflicción interminable. Pero, como hemos leído recién, dice tener por sumo gozo, o sea, dice, estén alegres, felices, porque están pasando por pruebas. Y uno dice, no, esto es imposible, ¿cómo hago para sentirme bien, para estar alegre, feliz, contento, cuando estoy pasando por este problema, por esta prueba? Y la verdad que lo que Dios está tratando de hacer es que usted, hermano, sea consciente, sepa, entienda que hay algo muy puntual que Dios está tratando de mostrarle, está tratando de que usted pueda ver, visualizar perfectamente, porque hay algo en su vida que necesita ser transformado, cambiado. Y de la única manera que Dios tiene que obrar muchas veces en nuestras vidas es a través de las pruebas y las dificultades y de las aflicciones. Es una escuela durísima, pero necesaria. Hay algo en mi vida, en su vida, que necesita ser transformado y cambiado. Y para eso Dios utiliza las pruebas. Tenga gozo y alegría porque Dios lo quiere robustecer. Dios le quiere librar de muchas cosas. Y tenga alegría. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo está llevando hacia un lugar, hacia una puerta, para que pase a otra etapa de su vida. Dios lo está llevando, empujando hacia un lugar que seguramente será desconocido para usted, pero necesita Dios llevarlo hasta ahí, para que suba otro escalón, otro peldaño más en su vida. La expectativa, hermanos, es muy grande. El propósito de su vida puede lograr verlo con claridad si logra entender cómo son las pruebas de Dios para su vida. Prepárese. Prepárese. Podríamos decir, frótese las manos, porque le espera un viaje extraordinario. Pero tiene que subir a las pruebas. Tiene que, hermanos, afrontar y darse cuenta que las pruebas están. Y son diversas. Son diversas. Yo le voy a nombrar algunas cosas que no sé si será el caso, pero puede que lo sea. Después me voy a enfocar en una. A veces, algunas pruebas, algunas dificultades vienen a mi vida por resistir la voz de Dios. Podríamos decir que no exactamente serán pruebas, pero son dificultades que van a venir a mi vida.
Si ustedes, miren, ustedes van a la historia del pueblo de Israel, van al libro de Malaquías, ustedes van a ver cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel, le hablaba, le decía, dejen eso, síganme, búsquenme, hagan esto, hagan lo otro, y el pueblo decía, no vamos a escuchar, no nos interesa. Y Dios de alguna forma al pueblo de Israel le soltó la mano. No solamente le soltó la mano, sino que hizo algo quizás más dramático. Es que Dios hizo silencio. Dios hizo un silencio durante 400 años. Y a veces no sé qué es más duro, qué más difícil es. Hace silencio. Dios en la actualidad habla y habla a sus hijos. Lo hace a través de la palabra, a través de los líderes. Cuando ustedes vienen a las reuniones, cuando ustedes se juntan y abren la palabra de Dios, Dios les habla. Pero los hermanos a veces resisten la voz de Dios. Y en consecuencia, creo yo, no creo que Él suelte la mano, porque Dios es fiel, pero a veces hace silencio. Y usted no encuentra respuestas, porque está esperando algo de Dios y Dios hace silencio. Dios no dice nada. Le damos la espalda a Dios, Dios hace silencio. No sé si será el caso. Hay otro caso que puede ocurrir, no sé si será o puede estar pasando, pero si ustedes van al libro de Corintios, habla acerca cuando nosotros venimos y celebramos la cena del Señor, ¿no es cierto? Acá tenemos el pan y el vino. Los hermanos que son bautizados, que forman parte de la iglesia, que son miembros de la iglesia, participan de los símbolos. Ahora la Biblia nos dice que si yo tengo un problema con un hermano, si yo tengo una dificultad con un hermano, si yo me enojé con un hermano, si yo estoy acumulando algo en mi corazón, quizás o no lo pueda perdonar o no, y vengo y participo de la cena del Señor, ahí yo voy a tener un problema con Dios. La Biblia dice que si yo vengo, participo de la cena del Señor, pero estoy enojado con un hermano, o no acepto no perdono, ni tampoco acepto otorgar perdón. La Biblia dice que hay muchos, ustedes van a 1 Corintios 11, en ese contexto está hablando, dice que hay muchos hermanos que están enfermos, debilitados y otros duermen. No sé si será el caso, pero a veces decimos, ¿por qué estoy enfermo? ¿O por qué estoy débil espiritualmente? ¿Por qué estoy mal espiritualmente? Entonces yo tendría que analizar, ¿no será que tengo alguna raíz de amargura en el corazón contra alguien, contra algún hermano? ¿No será que lo desprecio o pasa algo? Y yo vengo y tomo la cena. Debo pensar eso, debo analizar eso también. Debo pensarlo. Ahora también, hermanos, que creo que es el punto más, que quizás en el cual todos estemos más de acuerdo, es que a veces Dios prueba nuestra fe, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, la prueba de nuestra fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. Lo que produce la prueba en nosotros, hermanos, es, cuando ustedes ven la palabra paciencia ahí, es perseverancia. Produce resistencia en nosotros. ¿Saben cómo es esto? Es como, piensen en un atleta, en alguien que corra maratón.
exige su cuerpo, ¿no es cierto? Exige los músculos y corre, se entrena y a veces es dolor. Pero es para que pueda el músculo estar ejercitado y que pueda resistir. Eso hace la prueba en nosotros cuando Dios está probando nuestra fe. Está tratando de ejercitar nuestras vidas para que podamos resistir. Resistir. Y esto se trata para poder alcanzar una máxima exigencia. Ahora, hermano, también tengo que entender algo acerca de las pruebas. Nadie se aparta de Dios o de la iglesia porque está siendo probado. ¿Saben? Miren, a veces nos suelen decir, bueno, yo me alejé del Señor o no voy más a la iglesia porque estoy pasando por una prueba terrible en mi vida. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, porque el efecto de la prueba es totalmente contrario. Produce resistencia. Lo que nos aleja de Dios y de la iglesia no son las pruebas, es el pecado. Son cosas diferentes. Las pruebas hacen que nuestra vida persevere, no que nos alejemos. Lo que nos hace alejar de Dios y de la iglesia es el pecado, hermanos. No son las pruebas. Ahora dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando estoy pasando por una prueba, o una prueba de Dios, es porque algo en mi vida me está faltando. Dios está tratando de sumar algo a mi vida. Dios en su sabiduría utiliza las pruebas y las adversidades para poder equiparnos. Fíjense lo que dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Está queriendo decir acá al escritor, está tratando de decir Dios, es que cuando yo estoy pasando por una prueba, es porque algo me está faltando, algo falta en mi vida y que es sumamente necesaria para poder continuar. Queridos hermanos, yo quisiera que usted pueda acompañarme, si puede, en Génesis 22, y usted va a ver un ejemplo de prueba. Hay un hombre que está en la galería de la fe, y él se llama Abraham. Dios prueba nuestra fe, queridos hermanos, con algún propósito. Dios tiene algo en mente, no sabemos exactamente qué será, pero algo Dios tiene en mente que está tratando de decirle. Si ustedes van a Génesis 22, ustedes van a ver a Abraham. Mire, yo tengo acá la versión Dios habla hoy, no sé si alguien tiene esa versión. Pero si tiene la 1960, bueno, no importa, si no, escúchela de lo que yo le voy a ir diciendo, de la versión Dios habla hoy, que me pareció muy interesante, la forma en que relata. Versículo 9. Ustedes, bueno, les explico, los pongo en el panorama, ¿no? Abraham tenía un hijo, Isaac. Y Dios le dice, mira Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo y hagas un holocausto en él. Lo debía matar, no solo debía matarlo, sino que debía prender fuego a tal punto que no quedara absolutamente nada. Eso es holocausto.
Así que usted imagínese, póngase por un momento, yo no sé si usted tiene hijos, pero por ahí se me ponía un poco la piel de gallina de pensar. Que Abraham iba caminando con su hijo porque tenían que ir a un monte, y Abraham con su hijo chico, caminando junto con él, y era la última vez. Ese era el último día que iban a estar juntos. Ese era el último día que iban a caminar juntos. Esa iba a ser la última vez que iba a escuchar su voz, la voz de su hijo. Nunca más lo iba a escuchar. Y no iba a haber nunca más nada que pudiera recordarlo, porque debía quemarlo totalmente, no tenía que quedar nada. Yo no sé lo que habrá pensado este hombre cuando iba caminando junto a su hijo. Pero dice el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Él dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. Y el ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque yo sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Yo sé que tienes temor de Dios. Querido hermano, Dios a veces puede que esté probando su fe y Dios está tratando de ver si en su corazón o en mi corazón hay temor. Dios está tratando de ver si realmente somos capaces de obedecer a Dios, de temerle a Él y de entregarle lo que yo más quiero. Probablemente haya algo ahí que esté ocupando el lugar de Dios. Y usted lo deba entregar, quemarlo para que desaparezca. Dios está buscando qué tan capaz es de obedecer. Queridos hermanos, debo confesarles que en algún momento de nuestras vidas hemos sido expertos en dar consejos a otros hermanos de cómo soportar las aflicciones, de cómo sortear las pruebas. Éramos unos fenómenos diciendo qué hacer y qué no hay que hacer. Y hermanos, de la boca para afuera, somos unos campeones, somos unos triunfadores. Decimos al hermano, vos tenés que hacer esto, y la prueba se termina. Y hablamos, hermanos, pero como dice, hay un dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Cuando nos toca pasar por una situación difícil, hermanos, es muy difícil, cuando nos toca a nosotros, se terminan los guapos. Somos unos fenómenos para dar consejos. Pero cuando me tocó a mí, cuando me toca a mí la prueba, cuando a mí me toca la dificultad, hermanos, se me terminaron todos. No es tan fácil ni dar un consejo a alguien cuando está pasando por alguna prueba. Pero sabemos, hermano, que Dios algo está tratando de decirme cuando estoy pasando por una dificultad. Yo quisiera que usted pueda abrir los oídos espirituales y pueda entender, hermano, que puede llegar a estar pasando por un momento difícil, angustiante, doloroso.
Pero hay un propósito detrás de todo eso. Hay un propósito ahí. Dios está tratando a ver si usted es capaz de obedecerle, si usted es capaz de entregarle a Dios lo que tanto ama. Y lo que más amamos es nuestra propia vida. Mira, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero de lo que más nos aferramos es de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos, pero no somos capaces de dárselo a Él. Y hermanos, Dios va a hacer todo lo posible, va a utilizar todos los recursos para ablandarnos. Y el hijo esperaba. Isaac, pero lo tuvo que entregar. Lo tuvo que entregar, hermanos. Lo tuvo que hacer. ¿Usted es capaz de obedecer a Dios? Si no es capaz de obedecer a Dios, va a pasar por la prueba. Si usted resiste la voz de Dios, va a pasar por la prueba. Si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, va a pasar por pruebas. Y a veces serán interminables, hasta que entienda, hasta que comprenda. Dios está tratando de que veamos claramente de qué material estamos hechos. Si es un fierro que se hunde o una buena madera que flota. Si usted mire el libro de Deuteronomio, dice, le decía Dios al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso dice Deuteronomio 8:2. Dios los llevó al desierto para ver qué hay. ¿Qué hay ahí en tu corazón? Si eres de verdad un creyente, eres un creyente de verdad. Dios está diciendo: ¿vos has creído en Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Sabes? ¿Esto es cierto? ¿Es verdad? Vamos a ver qué tan verdad es. Al desierto. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a entregarle lo que más amas? ¿Estás dispuesto a derribar los baales que habitan en tu vida? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Dios te está llevando hacia ese lugar. Lo está llevando. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué dice Santiago esto? Porque de la única manera, hermanos, de poder entender lo que a mí me está pasando es orando, es yendo a la presencia de Dios en oración y pedirle a Él: Señor, necesito luz para entender. Necesito sabiduría para poder comprender qué está pasando en mi vida. Necesitas sabiduría para poder comprender, para poder entender. Pero pida con fe, dice, pida, bueno, realmente con fe, pero hay un problema que a veces no creemos de que Dios es capaz. Y ahí dice, no, el hombre de doble ánimo que dice, bueno, piensa que sí, al otro día piensa que no, y duda, y bueno, y no sabe, bueno, quizá algún día. O por ahí esto lo voy a resolver yo. Necesita sabiduría para poder comprender. Y necesita orar. Queridos hermanos, necesitamos sabiduría para poder entender el porqué de la prueba, no solo el para qué. ¿Sabe lo que le digo? A veces nosotros le decimos a los hermanos: mira, hermano, usted tiene que pedirle a Dios entendimiento. ¿Sabe para qué? Para saber
para qué Dios le está probando. No te preguntes el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios te está probando? Ok. Estoy de acuerdo con eso, pero hasta la mitad. Yo, hermano, necesito entender el por qué. No solamente el para qué. Porque el por qué es la raíz. El para qué es el plan de Dios. Y eso lo vamos a ver en el transcurrir del tiempo. No lo podemos ahora darnos cuenta, dilucidar. Pero el por qué sí es nuestra área. Es nuestra realidad. Es el origen del problema que no podemos solucionar. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y eso se logra orando. Muchos de nuestros problemas se encauzarían en la dirección correcta, pero si orásemos. Necesito saber por qué me pasan estas cosas. Porque cuando yo estoy pensando en el para qué, yo lo que estoy haciendo es no darme cuenta de que quizás yo estoy haciendo algo mal. Debe haber algo que yo estoy haciendo mal, seguramente, puede haber algo. Puede haber algo que yo no me esté dando cuenta. Y es la raíz del por qué. Debe orar. Y hermano, nosotros tenemos los días miércoles a la tarde para venir a orar. Y a veces somos contados con los dedos de una mano por los que quieren orar. Entonces me doy cuenta claramente. La cantidad de problemas que pasan los hermanos es porque no oran. No le piden sabiduría. Porque no hay otra manera de poder comprender si no oramos, si no le pedimos a Dios sabiduría, entendimiento. Y la iglesia está abarrotada de problemas. Pero así estamos también porque no oramos. Debemos ser conscientes y saber que es tan importante venir a orar y clamar a Dios y pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es el problema. ¿Qué debo solucionar? ¿Para dónde tengo que ir? Necesitamos orar, pero si no oramos, nunca le vamos a encontrar la punta del ovillo. La oración. Yo quisiera motivarlo, hermanos, a que usted pueda venir y orar y clamar al Señor. Y que también tenga una vida de oración en su casa, a solas con el Señor. Dice más el texto ahí, hermanos, que también nos va a dar un poco más de luz acerca de las pruebas. El versículo 9 de Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver todo esto con la prueba? ¿Por qué pone esto acá Santiago? No lo podemos comprender. Lo que está queriendo decir acá es que si algún hermano está pasando por una prueba, le está diciendo, si hay alguien rico ahí que está pasando por una prueba, por más que tenga todo el dinero del mundo, no la va a poder arreglar. No va a poder zafar. Por más que ponga toda la plata que quiera, por más que tenga todos los recursos que quiera tener, de la prueba no va a poder salir. Ningún recurso económico o físico que pueda hacer
que usted tenga, que yo tenga, podrá detener o revertir las pruebas que vienen de Dios. Por más que usted trate, intente, le busque la vuelta. Si alguno está pensando que con dinero puede arreglar el problema, ¿y saben cómo se ve esto, hermanos? A veces los hermanos piensan, si yo trabajo más y gano más plata, probablemente yo pueda resolver algún que otro problema. O si cambio de trabajo para que me paguen más. Y si pienso así, probablemente yo pueda llegar a torcer la mano de Dios. Imposible. No podré. Ningún recurso humano puede librarnos o modificar una prueba de Dios, por más que usted haga lo que haga. Patalee todo lo que patalee. Golpee todas las puertas que quiera. Derribe todos los muros que se le pongan enfrente. Peléese con medio mundo si quiere. No va a poder detener la mano de Dios. Las pruebas de Dios son manifestaciones espirituales de Dios. Escapan de la esfera humana, del alcance del hombre, y deben ser tratadas espiritualmente. No es con esfuerzo humano, no es con tosudez humana, no hay manera. 1 Corintios dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué está queriendo decir el escritor a Corintios? El hombre que no conoce a Dios va a utilizar todos los argumentos habidos y por haber. Va a hacer todo lo posible para poder revertir una mala situación y no va a poder. No entiende que son cuestiones espirituales, que hay algo que Dios está tratando de transformar en su vida. Y por más que usted trate, intente, se esfuerce y haga todo lo posible y reniegue, no va a poder. Y usted se ha dado cuenta que no ha podido. No hace falta que le explique demasiado. Se ha cansado, hermano, se ha roto los dedos golpeando puertas. Y no hubo solución. Hermanos, el hombre natural que no conoce a Cristo le va a buscar la vuelta por otro lado, pero lo que menos va a hacer es ir a la palabra de Dios, es ir a la oración, es ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. No, va a buscar su forma, su manera, hará lo posible, lo imposible para cambiar la situación. No se da cuenta que es algo espiritual. Dios lo que quiere es cambiarle el corazón, cambiarle la mente. Y va a utilizar herramientas y que les va a doler y les va a doler en el alma, pero las necesita utilizar. Para que usted se dé cuenta que necesita acercarse a Dios y buscarle con todo su corazón, ir a su presencia humillado, quebrantado. No hay otra forma, no hay otra manera. Recuerden al rey David, cuando él dijo, ese soy yo, cuando le dijo Natán, ¿se acuerdan de esa ovejita con la que
la que mataste, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste aquello. Y cuando él se arrepiente, cuando él cae ante los pies de Dios, ahí es cuando él es restaurado y cuando las cosas comienzan a cambiar. ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando estaba en la barca, en medio de la tempestad. ¿Y qué no hicieron esos marineros para poder frenar esa tempestad? Hicieron de todo, hasta que Jonás dijo, el problema soy yo. Tíreme a mí. Y se terminó el problema. Y no pudo patalear ahí Jonás. Lo llevó a la corriente y lo llevó hasta Nínive. Lo metió en la panza de un pez. ¿Lo podía controlar? Trató de hacerlo humanamente, trató de hacerlo físicamente, con un barco yéndose a otro lugar. Trató y peleó, le buscó la manera humana para cambiar y no pudo. He conocido hermanos y han dado testimonio de cuántos problemas han tenido y cuando dijeron, Señor, hacé tu voluntad, cuando decidieron, Señor, no peleo más contra la corriente. Cuando hicieron eso, ¡pum!, las cosas cambiaron. Cuando se entregaron a la voluntad de Dios, cuando se humillaron ante Dios, ahí las cosas cambiaron. Si no, no van a cambiar. Queridos hermanos, con esto termino. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan de él? Hechos capítulo 9. Iba con órdenes de ejecutar a los cristianos con las órdenes en sus manos. Con un séquito de hombres a su alrededor. Con toda la autoridad. Intocable era Pablo. Pero Dios lo tumbó del caballo. Quedó temblando, ciego y temeroso. Dios es especialista, hermano, en tumbar personas de caballos que piensan que no, a mí no me va a tocar y que a mí no me va a llegar y que no, hermano. No resista la voz de Dios. Porque Dios lo va a hacer pasar por una prueba. Hermano, y todos hemos pasado por eso. Arrepiéntase, querido hermano. Dios lo llama al arrepentimiento. Dios le está llamando en esta noche a que vaya a su presencia arrepentido, con un corazón dispuesto a afrontar la voluntad de Dios. Y así, Señor, ya no lucho más, no peleo más, hago tu voluntad. No resisto más tu palabra. Dios lo está llamando al arrepentimiento. Dios lo está llamando a la obediencia, que obedezca a Dios, hermano. Obedezca a Dios. Dios, ¿sabe qué decía a través de Samuel? Yo no prefiero ni cuántos holocaustos y sacrificios, yo prefiero que obedezcan. Obedezca a Dios. Y vaya a la oración. Vaya a la oración. Porque estas cosas son espirituales. Los problemas que usted tiene, las dificultades por las cuales usted está pasando, tienen raíces espirituales. Hay algo que Dios está tratando de quitar, que es peso muerto en su vida. Dios lo quiere transformar. Y tiene que decir como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No se vaya, no cruce esa puerta sin antes hacerle esa pregunta al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Vamos a orar?